Muy buenas noches, bienvenidos a todos. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener aquí con nosotros al maestro Guillermo Marín, un gran maestro, considerado por muchas personas un sabio. Para mí es una persona a la cual admiro mucho, escritor de muy buenos libros y un gran investigador, también podríamos decir historiador, filósofo y demás. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, maestro. Pues muchas gracias a ustedes y bueno, realmente yo no soy tantas cosas que has dicho, soy simplemente un promotor cultural de la Toltecayo. Nada más, maestro, imagínese. Bueno, para comenzar, muchas personas probablemente no conocen el término, tal vez desconocen muchas cosas. ¿Cómo podría usted definir, maestro, lo que es la Toltecayot a grandes rasgos? ¿Cómo la podría definir, maestro? Bueno, primero tendríamos que ubicar la Toltecayo, está inserta dentro del pensamiento, la episteme de las 6 civilizaciones más antiguas con origen de la humanidad, es decir, Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac. El Anáhuac es una extensión territorial que va desde Nicaragua, que náhuatl quiere decir aquí, hasta aquí el Anáhuac, y va hasta el norte de los Estados Unidos, incluyendo las Antillas. Todo este espacio de tierra es el Sem Anáhuac, que es los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. Esta civilización pues es una de las más antiguas y con origen autónomo de la humanidad, y esta civilización creó, como cada una de ellas, como China, como India, tienen un pensamiento filosófico que explica un proceso de evolución humana que va desde lo más elemental hasta lo más trascendente. En este caso, bueno, aquí en Oaxaca existen unas cuevas en el Valle de Tlacolula donde se han encontrado semillas de teocintle ya en la transformación para hacer maíz. Esto implica ya la sedentarización, la invención de la agricultura, y en el caso importante para nuestra civilización es que nosotros, a diferencia de las otras 5 que domesticaron una planta como el trigo o el arroz, nosotros creamos el maíz. El maíz es una planta, por llamarla de esta manera, creada con ingeniería biogenética. Es una planta que va de un pasto a una hermosa planta que necesita la mano del ser humano, porque si no existe una mano que después de que la planta crece y saca su mazorca, una mano sabia que arranque la mazorca, que la deshoje, que la desgrane, y una inteligencia que guarde los granos a partir de una selección los mejores para un ciclo anual adelante, entonces no habría maíz. Esa es la prueba irrefutable de que el maíz es creación del Anáhuac. Y bueno, la Toltecayot, vamos a decir, según León Portilla, el doctor León Portilla habla del año 6000 antes de Cristo, aunque como digo ya se encontraron vestigios mucho más antiguos. Pero supongamos que es del año 6000 antes de Cristo a la invasión española en 1500, son 7500 años de desarrollo humano. Estos los especialistas lo dividen en 3 periodos: preclásico, formativo, representado por la cultura olmeca, y que va de ser bárbaros, nómadas, cazadores, recolectores en el año 6000 antes de Cristo hasta el año 200 antes de Cristo, que ya tiene toda la estructura civilizatoria. En este periodo formativo, la cultura representativa es la olmeca, y es donde se da la base de lo que conocemos como la pirámide de desarrollo humano tolteca, que es producto de la Toltecayo, de esta sabiduría, que tiene 7 niveles. Los primeros 4 se dieron a lo largo de 5800 años, es decir, desde la invención de la agricultura, la milpa, todo el proceso de desarrollo para crear el alimento. Se creó un sistema de alimentación, un sistema de salud, un sistema de educación y un sistema de organización. Estos 5800 años fueron muy importantes porque van a dar las bases del desarrollo
o de la plenitud material de nuestra civilización. Y ya es en el periodo clásico, que va del año 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, es decir, aproximadamente 1000 años de esplendor, cuando se logran desarrollar los 3 niveles superiores, que ya son los de la trascendencia. Si bien, como dijimos, los primeros 4 son del periodo formativo y son la base de la plenitud armónica, es decir, que como persona, como familia y como pueblo, si uno no tiene una buena alimentación, si no goza de una eficiente salud, si no tiene uno una educación que no solamente es instrucción, una educación en valores y principios, y sobre todo si no tiene uno una organización personal, familiar y comunitaria, pues nunca va a encontrar la plenitud como ser humano. No va a tener la base para poder buscar la plenitud. Siempre estará o enfermo o hambriento, o será una persona ignorante, un salvaje, o pues él solo no podrá hacer nada, necesitará de estos 4 elementos básicos: alimentación, salud, educación y organización. Ya para el año 200 a.C. es cuando se va a entrar al que conocemos como periodo clásico, que es un periodo ya de esplendor, de donde se ya satisfechas las necesidades materiales del ser humano anahuaca, pues pasará a un estadio de trascendencia existencial de la existencia. Esto es una trascendencia espiritual de la existencia. ¿A través de qué? Bueno, los 3 siguientes niveles son la maestría de la conciencia del ser histórico, otra vez como familia, como persona, como familia y como pueblo. Debemos de saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, conocer nuestra genealogía, no solamente personal, ¿no?, sino civilizatoria, lo cual nos permite tener todo un carácter, nos permite tener toda una identidad, nos permite tener pues dignidad, ¿no? Es decir, cuando uno conoce de dónde vienen sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, cuando uno sabe lo que ellos hicieron, uno está obligado a hacer eso y más de lo que hicieron nuestros antepasados, y de ahí viene el honor y la dignidad y la responsabilidad existencial. Este es el 5º nivel de la pirámide de desarrollo humano. El 6º nivel es la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia, es decir, entender que somos uno en todo y todo es uno en nosotros, un sentido de que todo es vibración, todo es energía, que todo tiene vida, y como tiene vida tiene espíritu. Entonces, de esta manera, el agua es energía y tiene espíritu, las montañas tienen energía y tienen espíritu, los árboles, y entonces yo soy en ellos y ellos son en mí y todos somos uno. Este es el sentido de la unicidad, que es muy interesante y es diferente a Occidente, donde para él el ser humano es creación a semejanza de Dios, y los demás son objetos de su riqueza, de su posesión, y para nosotros es diferente porque nuestra civilización habla de que todos los demás son uno, y uno es en todos ellos, por lo cual todos somos lo mismo, todos somos espíritu, todos tenemos conciencia, todos tenemos valores y principios, y lo mismo es un árbol que una persona, o que una montaña, o que una laguna. Y esta es la visión ancestral de nuestros antepasados, por lo cual choca directamente con la visión occidental que está sustentada en la filosofía judía anglosajona de la guerra y del comercio, en el que vemos al otro como un objeto de nuestra riqueza, ya sea hasta la misma persona o sus bienes, para hacer más rica nuestra existencia desde el punto de vista occidental. Entonces, el 6º nivel es la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Cuando una persona ha evolucionado, se da cuenta que es un ser sagrado, en un mundo sagrado,
y que todo tiene vida y todo tiene espíritu. Y finalmente el logro supremo de la sabiduría ancestral de nuestra civilización, y que es común a todas las demás, es la maestría de la conciencia del ser energético. Es decir, nuestros antepasados entendieron que esencialmente somos una carga de energía, que esa carga de energía puede tener una conciencia, así como tenemos conciencia de nuestro cuerpo físico, también tenemos una conciencia de nuestro cuerpo energético, y es una dualidad que permite pues la plenitud existencial. Y aquí hay un dato interesante. Mira, en el vértice superior del desarrollo de todos los pueblos antiguos llegaron a estos mismos conocimientos, porque el ser humano es uno solo, no importa que sea amarillo, negro, rojo, blanco, claro. El ser humano tiene espíritu y es energía, y en tal consecuencia, cuando ha logrado satisfacer sus necesidades materiales y dentro de ellas tiene educación y valores, este ser humano por lógica elemental buscará la trascendencia de su existencia, y esa existencia o esa trascendencia de esa existencia la encuentra en el campo de la energía, en el campo del espíritu, y buscará entonces llegar a tener conciencia de esa energía y poderla manipular como manipula su cuerpo físico, así poder manipular su cuerpo energético. Y un dato revelador de esto que estoy diciendo es que todas las civilizaciones con origen autónomo, todas sin excepción, construyeron pirámides. Claro. Sin ponerse de acuerdo, los chinos, los egipcios, los mesopotámicos, los indios, todos construyeron pirámides. Si seguimos pensando estas arquitecturas del siglo XXI, que las pirámides las hicieron unos indiecitos para adorar el fuego, para adorar el agua, para adorar al sol, pues seguiremos pensando igual que Hernán Cortés. Estos pueblos, la India, China, Egipto, todos hicieron pirámides porque estas construcciones tienen que ver con la energía, y no quiero entrar en estos campos que son tan complejos y que no podríamos abordarlos en una sencilla plática, claro. Pero lo dejamos ahí, que es el ser humano, es energía, y esa energía tiene una conciencia, el ser humano es un toroide, y en ese toroide hay energía, y pues como lo dijo Tesla, pues todo es energía, todo es movimiento, todo es vibración, y cuando el ser humano logra tener esta capacidad de esta conciencia y este logro de manejar las cargas energéticas que nos conforman, bueno, pues es verdaderamente asombroso. Y quiero terminar esta primera parte diciéndote que por más rebuscado que se escuche, quiero decirles que en la cultura popular del pueblo de México se sabe desde hace siglos que hay ciertas personas muy especiales que tienen la capacidad de convertirse en animales. El pueblo les llama nahuales, pero para que una persona se convierta en un perro, o se convierta en un cuervo, o se convierta en un lobo, necesita manejar su cuerpo energético. Y esto es algo cierto, es algo real, que está ahí. Claro, no es de todos los días, sino es que cualquier persona lo puede lograr, es el vértice superior del conocimiento. Desgraciadamente, muchas personas que tienen este conocimiento, lo tienen parcialmente, porque llegan nada más a ese espacio de convertirse en un animal, pero la gran epopeya humana es que tener la posibilidad de que nuestra energía se integre en la conciencia suprema, en aquel por quien se vive, en el que está aquí y en todas partes al mismo tiempo, como le quieran llamar, por quien se vive, y es una energía, es una conciencia. Y existe la posibilidad de poder integrarse con conciencia personal a esa gran conciencia. Y eso, de una u otra forma, lo dicen todas las religiones ancestrales, como llaman de irse a la diestra de Dios Padre o integrarse al cielo, como le quieran llamar. Hay muchas formas de decirlo, pero que es cierto, y que me atrevo a decir con mucha certeza
que nosotros, la civilización del Semanáhuac, es la que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta Tierra, y por eso toda esta suma de conocimientos que van desde justamente producir alimento hasta trascender energéticamente, eso es la Toltecayotl. Imagínese nada más, maestro, maravilloso resumen, maestro, y una explicación breve de todo este tema tan profundo, que precisamente uno de los motivos por los cuales estamos realizando esta entrevista con usted es que nos parece extraordinario, a la vez que terrible, que muchas personas en el mundo, ¿no?, conocen, por ejemplo, el hinduismo, ¿no?, o se meten al yoga, o mil y un cosas en el taoísmo y demás, y toda esta sabiduría del pueblo de la náhuatl parece como si se hubiera olvidado, o como si se hubiera desaparecido de forma sistemática, o hasta inclusive adrede, maestro. No sé, ¿usted qué opina de esto? Bueno, no es que sea algo jalado de los cabellos. Yo tengo 40 años investigando esto, y puedo decirte con certeza que si bien lo que hizo la corona española de 1521 a 1821, de invadir, robar, matar, explotar, bueno, como dicen los historiadores hispánicos, los pecados no fueron de España sino del tiempo. Se entiende que una invasión tiene como objetivo la explotación y la depredación. No se justifica, pero se entiende lo que hicieron los españoles 3 siglos en lo que fue la náhuatl, y que ellos llamaron Virreinato de la Nueva España. Aquí el punto interesante es que en 1824, a partir justamente del 4 de octubre, que es cuando se crea el país llamado México, indebidamente México, porque México viene de mexica, y actualmente los únicos mexicas que existen en este territorio son la gente que vive en Tepito. Ellos son herederos de Tenochtitlan. Tepito era un barrio antes de que llegaran los españoles, ya era un barrio marginal de Tenochtitlan, y pudo resistir la hecatombe, la destrucción hispánica, y se mantuvo durante la colonia. Y ellos son los verdaderos mexicanos. Los únicos mexicanos que hay en este país son la gente de Tepito. Y te puedo decir, haciendo un paréntesis antes de llegar a la meollo de esta plática o de esta pregunta, es que, mira, los mexicas se van a diferenciar porque son el último pueblo que baja salvaje del desierto, de los desiertos del norte. Son nómadas, cazadores, recolectores, que llegan al altiplano central por allá del año 1200. Debemos, para precisar esto, que decir que en el 850 hubo un colapso civilizatorio. Desde Nicaragua hasta lo que es Canadá, todos los centros de conocimiento, o llamados correctamente Toyán, donde están los toltecas, que no es una cultura, es un grado de conocimiento. Los toltecas en los Toyán, que son las llamadas zonas arqueológicas, investigan, estudian y recrean la Toltecayotl. Entonces es Tolteca, Toyán, Toltecayotl. Bueno, esta gente desapareció en el 850 misteriosamente, no sabemos por qué. Diría la PGR fue una acción concertada. En una generación, desde Nicaragua hasta el norte, pues estos centros fueron despoblados, abandonados, unos destruidos, otros cubiertos de tierra, otros quemados, pero desaparecieron. No se sabe dónde fueron, no se sabe por qué lo hicieron, y pues desaparecieron literalmente. Entonces este colapso va a permitir que, o va a dar como consecuencia un despoblamiento del altiplano central, lo que va a hacer que más tarde bajen los pueblos nómadas del desierto. No es lo mismo vivir en los desiertos de San Luis Potosí, de Durango, de todos esos lugares, o más al norte, que vivir en el Valle de México, ¿no? Claro. Que había agua, que había pues un clima muy agradable porque habían lagos, pero las personas habían desaparecido.
Entonces comenzaron a bajar 3 grandes migraciones del norte, una encabezada por un personaje llamado Xolotl, otra por un personaje llamado Tezosomoc, y la última es guiada por un personaje llamado Tenoch. Estos 3 grupos se van a asentar en lo que en estas tierras que están semiabandonadas y donde va a haber reminiscencias de la cultura tolteca. Ellos se van a cultivar, se van a humanizar, van a aprender a tejer algodón, van a aprender a sembrar maíz, van a aprender el náhuatl, que era una lengua franca de aquella época, porque estos pueblos bárbaros chichimecas no hablaban náhuatl, aquí se cultivaron. Y lo que sucede es que el último pueblo, que su nombre era Mestin, ellos se llamaban a sí mismos Mestin y tenían un dios tutelar llamado Huitzilopochtli. Ellos bajan del norte guiados por Tenoch y después de andar pues vagando por todo el altiplano, porque ya estaba asentado todos los pueblos, finalmente los dejan asentarse ahí por la zona del Cerro de la Estrella, cometen una serie de fechorías y total huyen al un islote que estaba ahí en el deshabitado, y otro grupo de esa última migración se va a asentar a lo que hoy es Texcoco. De hecho hay un barrio en Texcoco que se llama el barrio de los Mestin. Wow. Supuestamente. Entonces estos Mestin van a cultivarse, son pueblos del desierto. Tú sabes que los pueblos del desierto en todo el planeta son pueblos que han aprendido a sobrevivir. Claro. De todas las formas, ¿no? Estoy pensando en los pueblos nómadas del desierto, de las estepas centrales de Asia. Bueno, el hombre del desierto es un ser humano apto para sobrevivir bajo cualquier circunstancia, y así eran los Mestin. Ya que se cultivan, van a aprender la Toltecayot, pero va a haber un personaje muy importante en ellos que se llamó Tlacaelel, que fue un Cihuacóatl, es decir, el que gobernaba, el administrador al lado de un Tlatoani, el que organiza y el que administra. Y este Cihuacóatl llamado Tlacaelel va a transgredir el pensamiento tolteca y va a crear el pensamiento que se va a conocer como Mexicayotl. Y es Tlacaelel el que le cambia el nombre a su pueblo de Mestin a Mexicas, porque se registraba en los códices la llegada de ellos con una mano atrás y otra adelante. Entonces, cuando ya empiezan a tener poder, como todas estas personas que de la noche a la mañana se hacen ricos, pues empiezan a crear una historia, una genealogía de oro, ¿no? Claro. Mismo lo hicieron y la primera reforma educativa que se dio en este país la hizo Tlacaelel. Mandó quemar todos los códices ancestrales donde se registraba la Toltecayot. Wow. Mandó rehacer los códices donde van a poner a los mexicas como el pueblo elegido, como el pueblo importante. De alguna manera, si ustedes lo piensan, es como lo mismo que pasa con Estados Unidos. Hoy muchos gringos creen que Estados Unidos es la génesis de la humanidad. Sí. Sin embargo, hace 200 años pues andaban con taparrabo los gringos, ¿no? Claro. Entonces lo mismo les pasó a los mexicas, y Tlacaelel entonces creó la Mexicayotl, que la Mexicayotl se sustenta, en pocas palabras, en transgredir el pensamiento filosófico espiritual sustentado en Quetzalcóatl, que es una advocación de la educación, de la sabiduría y de la espiritualidad, y van a bajar esta dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl, van a bajar a Quetzalcóatl, y eso lo hacen justamente en su pirámide del Templo Mayor, que según la tradición tolteca, arriba deberían estar 2 sitios especiales para Tlaloc y para Quetzalcóatl, pero van a bajar a Quetzalcóatl y le van a hacer una pirámide más pequeñita enfrente, y ahí en el lugar donde debería estar Quetzalcóatl van a poner a Huitzilopochtli, su dios tutelar, que es una advocación de la voluntad de poder, de la materia y de la guerra. Entonces es diametralmente opuesto Quetzalcóatl de Huitzilopochtli. Y entonces toda la Toltecayotl va a ser transformada, las escuelas van a convertirse en escuelas militares,
la guerra espiritual tolteca, que era una guerra interior, era una guerra pues espiritual, como el yihad islámico. Claro. Todos los pueblos tienen lo mismo, lo que pasa es que conocemos muy poco de la filosofía ancestral, pero nosotros teníamos lo que se llamaba la batalla florida, que era de los guerreros de la muerte florecida, que buscaban enfrentarse al enemigo más terrible que existe, que está dentro de nosotros mismos, lo peor de nosotros mismos. Y a esa guerra le llamaban batalla florida. Y entonces los mexicas, especialmente guiados por Tlacael, en esta nueva ideología, pues la guerra la van a hacer contra los vecinos, van a volverse comerciantes. Durante miles de años aquí no hubo moneda, no hubo comercio. Había trueque, pero no comercio. Comenzaron a crear propiedad privada, donde durante miles de años no hubo propiedad privada. O sea, empezaron a transgredir las normas toltecas. Y eso es la Mexicayotl. Entonces, lo más importante que podríamos decir que hicieron los mexicas o Tlacaelel fue, pues en primera, cambiar de religión. Bajaron a Quetzalcóatl y pusieron a Huitzilopochtli. Se volvieron comerciantes, no había propiedad privada y moneda, y ellos empezaron a iniciar los procesos de propiedad privada que daban a los guerreros victoriosos terrenos y propiedades y parte del botín, y empezaron también a usar el cacao como instrumento de cambio. No es una moneda porque se pudre, pero ya comenzaban. Yo creo que si los españoles hubieran tardado 100 años, los hubieran recibido con American Express, ya iban para allá. Pero los mexicas empezaron a transgredir, a transformar o a deformar la Toltecayotl, que le van a llamar Mexicayotl. Entonces, ¿en qué podríamos sintetizar esto? Bueno, que los mexicas eran comerciantes, eran guerreros, y que tenían una nueva religión que ellos transgredieron a partir de Quetzalcóatl por Huitzilopochtli. Y si volvemos a ver 500 años después, vemos que en Tepito la gente es comerciante. Exacto. Que en Tepito la gente tiene un espacio territorial liberado, ahí no entra ni la policía. Y finalmente tienen a la muerte, a la Santa Muerte, como una forma de religiosidad que está teniendo mucha fuerza, ¿verdad? Y está arrastrando a mucha gente. Entonces, y ya no hablan náhuatl, pero si ustedes escuchan bien el sonsonete del tepiteño, esa forma que tienen de hablar, sí. ya no es náhuatl, pero sí el tono, claro. Tonito es náhuatl, ¿no? Tiene esa raíz, maestro. Exacto, ¿no? Entonces los únicos mexicanos reales en este país son la gente de Tepito. Ahora, ¿por qué dices tú, de manera, qué pasó? ¿Por qué no tenemos esa memoria histórica y esa identidad cultural ancestral si somos tan antiguos como muchas civilizaciones? Yo te contesto. Somos tan antiguos como China o como India, y si ahorita fuéramos a China o a India, veríamos que el pueblo, los hijos de la Conasupo, están totalmente vinculados en su día a día con sus viejos abuelos ancestrales. Claro. Es su comida, su religión, su forma de hablar, sus valores, sus principios. No quiere decir que viven en el pasado, sino sus cimientos más profundos tienen que ver con su civilización, que tiene miles de años, que está viva, que se sigue reproduciendo y se sigue transformando. ¿Por qué nosotros no? Esa es una buena pregunta. ¿Es mala suerte? ¿Es un problema genético? No. Yo tengo 40 años investigando esto y finalmente di con la respuesta. Lo que sucede es que desde el 4 de octubre de 1824, cuando los criollos crean su país, al que malamente le llaman México, sí. ¿Por qué? Porque hay 68 pueblos anahuacas, claro, que todavía han sobrevivido a su muerte histórica. Entonces, al llamar mexicanos a todos, al llamar mexicanos a los mayas, a los zapotecos, a los mixtecos, a los nahuas, a los triques, a los popolocas, a los tarahumaras, a los purépechas, a los totonacos, pues es una ofensa cultural. Claro.
que ellos responden a un pueblo ancestral milenario. Y aquí déjame hacer un paréntesis, Iván. Una de las grandezas de nuestra civilización es que somos unidos en la diversidad. Es decir, entre un tarahumara y un maya hay una gran diferencia en muchas cosas, pero en la esencia es lo mismo. Claro. Y un maya y un tarahumara, por más diferentes que sean, son hermanos, se sienten hermanos. No es rollo. Su forma de vivir, su forma de interpretar la muerte, la vida, el trabajo, la familia, la naturaleza, pues los hace ser hermanos, porque somos hijos de una misma civilización. Sí, exacto. Entonces, esta situación que tiene que llamarle a este país México es una arbitrariedad. Ahora voy a hacer un paréntesis para explicarlo. Durante 300 años fuimos el virreinato de la Nueva España y los españoles, la corona muy hábilmente creó un sistema de castas para tener enfrentados a todos contra todos y no unirse contra la corona. Hábil. Bueno, pues lo que sucedió es que los españoles nacidos en España se les llamaba peninsulares o gachupines, y ellos eran los que tenían el poder militar, económico, político y religioso. En segundo lugar estaban los españoles, de madre española y padre español, pero con la desgracia de haber nacido en el Anáhuac o en el virreinato de la Nueva España. Esto los hacía españoles de segunda y se les llamaba criollos. En tercer lugar estaban los hijos de las mujeres indígenas violadas por gachupines, criollos y mestizos. Estos hijos bastardos empezaron a darse en la crianza como criados y vivían al lado de estas familias de gachupines y de criollos también. Wow. Y de mestizos. Entonces, y en cuarto lugar venían los africanos que habían sido secuestrados de África. Y para que tengan una idea de lo que esto fue para nosotros, es que en los años de esclavitud de Estados Unidos, ellos secuestraron a 500,000 africanos. El virreinato de la Nueva España, y hoy son el 20% de su población. En el virreinato de la Nueva España, los gachupines secuestraron a 250,000 africanos. De modo que cualquiera preguntará, ¿y dónde están? Pues están entre nosotros. Nosotros los hicimos café con leche. Sí, totalmente. Nosotros los hicimos, y por eso el mexicano moderno, contemporáneo, es un mexicano mucho más oscuro que el anahuaca de 1500, ¿verdad? Porque las mismas fuentes históricas hablan en algunos casos que comparaban, por ejemplo, Hernán Cortés se compara con Moctezuma, y él se sabe más oscuro que Moctezuma. Wow. Bueno, entonces sigamos con esta idea. Entonces, los criollos durante 300 años, entre comillas, vivieron una injusticia. No los dejaban enriquecerse y no los dejaban llegar a los puestos más altos. Por ejemplo, en el ejército no llegaban más que a capitanes. Por eso puede uno ver que en la supuesta guerra de independencia, todos los rebeldes son capitanes. Porque ya coronel, general, ya solamente era para gachupín. Claro. Bueno, entonces llegó un momento en que cuando había ciertos problemas en España, la corona estaba tomada por Napoleón, los reyes de España estaban prisioneros en París, y Napoleón había puesto a su hermano Pepe Botella como regidor de España. Fue un momento que utilizaron los criollos para quitarse de encima a los gachupines. ¿Por qué? Porque la autoridad era el virrey. Claro. Y pues se preguntarán por qué los franceses no vinieron sobre las colonias ibéricas. Lo que sucede es que años antes hubo una batalla naval formidable entre la armada española y francesa contra la armada inglesa. Fue la famosa batalla de Trafalgar, donde el almirante Nelson derrotó a los franceses y a los españoles
lo que obligó a Napoleón a quedarse pues solamente en la península europea. Ya no pudieron pasar del otro lado. El mar era de los ingleses. En esta soledad desolada, pues el virrey era como el rey. Y era el momento en que por eso Hidalgo dijo: es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España, porque Hidalgo pretendía con los criollos quitarse de encima a los gachupines, y cuando supuestamente España volviera a ser gobernado por los reyes, regresar a conformar el virreinato nuevamente. Pelearon 11 años en una guerra fratricida. Los criollos invitaron a los pueblos anahuacas a sumarse a su batalla contra los gachupines, prometiéndoles que si ganaban se los iban a liberar. Y algo que caracteriza a los criollos históricamente es que son traidores. Claro. Te lo puedo demostrar. Históricamente los criollos han sido una de sus líneas fundamentales de existencia, es la traición. Wow. Entonces por eso Hidalgo dice: es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Ese es el grito de Dolores en esencia. Wow. Y se dan 11 años de guerra fratricida realmente entre gachupines contra gachupines. Y si bien los oficiales de los dragones de la corona eran españoles y criollos, la tropa pues era gente anahuaca, gente mestiza. Hasta la fecha, por ejemplo, se habla de que el ejército mexicano actual, pues una gran parte está integrado por pueblos anahuacas, especialmente oaxaqueños, ¿no? Claro. Entonces, después de 11 años de guerra, se dan cuenta que en España se está por pasar a una república, que se va a acabar la corona, la monarquía. Y fíjate, de ahí surge el problema, nada más para que vean lo que es la historia. Ahí surge el problema de la monarquía y de la república. Desde esa época España ya se está peleando eso. Entonces los criollos y los gachupines llegan a un acuerdo muy sabio de decir: bueno, mira, mejor hacemos las paces y fundamos nuestro propio país y nos quitamos de encima la corona española. Claro. Entonces ese es el famoso abrazo de Acatempan, que no es más que la primera concertación política de este país. Y ese abrazo de Acatempan implica la traición de los pueblos indígenas, porque si bien, entre comillas, ganaron, pero los hicieron a un lado en la conformación del nuevo país. A ese país los criollos le llamaron México indebidamente. Y quiero decir indebidamente ¿por qué? Bueno, porque en esa época se sabía que esta tierra se llamaba Anáhuac. Y déjame explicarte por qué. En 1813, 2 años después de estas guerras que estaban dando, 3 años después, un cura llamado José María Morelos y Pavón, después de darse cuenta que esto era una matanza sin sentido, era nada más matar gachupines, él convoca en Chilpancingo al primer congreso de la Anáhuac, donde va a dar los sentimientos de la nación. Y así se llamaba originalmente, ¿no? Claro, y por eso le llamó primer congreso de la Anáhuac. Claro. No le llamó primer congreso de México. Claro, claro. Entonces, ahí es claro que Morelos y bueno, la gente sabía que esta tierra se llamaba ancestralmente Anáhuac. Y aún el traidor, otra vez los traidores criollos, el traidor de Agustín de Iturbide, dando un golpe de mano con su tropa, se va a autonombrar emperador y le va a llamar el primer imperio mexicano de la Anáhuac. Increíble. Ajá. Bueno, entonces, pero finalmente es un imperio que dura 9 meses y ya es por eso que México se crea como país hasta el 4 de octubre de 1824. Y lo crean los gachupines, ahora habiendo firmado un papel en el que aceptan ser mexicanos, y los criollos, que también se asumen como mexicanos. Pero sucede algo muy interesante, Iván. Finalmente, aunque se habían independizado de España, quienes tenían el dinero, quienes tenían las propiedades eran los gachupines. De modo que, pues con dinero baila el perro.
Entonces, aunque hubiera habido una guerra de independencia, entre comillas, pues seguían mandando los gachupines. Claro. Entonces, viendo esto, los criollos vuelven a hacer otra traición y expulsan a los españoles con las leyes de 1827 y 1829 o 28. Pero son tan torpes los criollos, que esa es otra cosa que les caracteriza, la ineptitud de los criollos, que les permiten salir de México con todos sus capitales. Entonces México, después de 11 años de guerra y una fuga tremenda de capitales, comienza en la pobreza más espantosa como nación. Y desde luego empieza a recibir los préstamos de los banqueros buitres de Europa. Y ahí pues ya. ¿Y cuál es el proyecto? Fíjate bien, ¿cuál es el proyecto de los criollos de su país? Y por eso es bueno entender la historia, porque al conocer la historia uno entiende el presente. Claro. El proyecto de los criollos es, desde 1824, es que vengan los capitales extranjeros y sus tecnologías. Nosotros les ponemos la mano de obra esclava con estos maceguales, con estos nacos, con estos prietos, con estos peloncitos, y les abrimos nuestros recursos naturales a discreción, lo que ellos quieran, a cambio de que nos hagan socios. Que es exactamente lo mismo, maestro, ¿no? Desde esa época hasta ahora, maestro, es lo mismo. Sí. Exactamente, por eso hay que conocer la historia. Claro. Ahora, qué interesante que durante el siglo XIX son, justamente por la ineptitud de los criollos, imagínate, 30 años se llevó, casi se chutó 30 años otro criollo en la presidencia, que fue Santa Anna. Y era tan aberrante el asunto que Santa Anna les tiraba la toalla y les decía que ya se iba a su rancho, e iban en procesión para pedirle que regresara a gobernar. Y qué interesante, fíjate que fue un indígena, un anahuaca zapoteco, el que va a crear la estructura jurídica de esta nación de los criollos con la Constitución de 1857. Y va a expulsar al Vaticano, al poder tan feroz que tenía el Vaticano, porque recuerda que si tú analizas los sentimientos de la nación, en primerísimo lugar está la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, claro. Entonces la Iglesia Católica sacaron a la corona española en 1821, pero la Iglesia Católica siguió teniendo el poder hasta 1857 gracias a Benito Juárez. Claro, ese anahuaca oaxaqueño. Para ser más preciso, claro, de Guelatao. Wow. Y otro oaxaqueño, un mestizo que se llamó Porfirio Díaz Mori, él fue el que a sangre y fuego creó la nación de los criollos para los criollos. Wow. Entonces yo quisiera que pensaran los amables radioescuchas algo muy interesante. Si nos ponemos a pensar qué era el pueblo de México, que andaba por allá de los 6 millones de habitantes para 1824, pues 1 millón eran entre españoles, criollos, mestizos, y los otros 5 millones eran anahuacas. La gran mayoría de ellos era analfabeta, monolingüe, que le importaba un pito. Sí. La nación de los criollos para los criollos. Claro, claro. Entonces, ¿qué ha sido México estos 200 años? Ha sido un negocio manejado por un puñado de ilustres criollos. Y si tú analizas entre Hernán Cortés, que llegó con una mano atrás y otra adelante, y Carlos Slim, no hay diferencia. Sí, exacto. Y este modelo se sigue repitiendo, se ha seguido repitiendo N veces, llámale Limantur, llámale como tú le quieras llamar, pero siempre hay estos personajes que son hijos de extranjeros o extranjeros que aquí explotan a los pueblos o a anahuacas originarios y depredan los recursos naturales para amasar terribles fortunas. Una vez me dijo un amigo judío cuando yo era joven, yo estaba muy joven, pero si no lo entendí en su momento no lo olvidé. Él me dijo, la desgracia de este país es que es inmensamente rico y no se acaba su riqueza.
Así Y es. se siguen explotando y explotando y explotando siglo tras siglo. Bueno, pues esa es entonces la cuestión de que se crea en 1824 el Estado mexicano, y hay y esta es la respuesta a tu pregunta, muy concreta ya, es que hay una estrategia perfectamente definida de los tres poderes y los tres niveles de gobierno desde 1824 para crear una amnesia colectiva del mal llamado pueblo de México. Claro, maestro, que ahí están también las instituciones arqueológicas, ¿no? Antropológicas y demás, que en lugar de querer aprender o rescatar, iban con la idea de destruir y dogmatizar, ¿no? Por decir de alguna manera. Por eso dije los tres niveles de gobierno y Uh-huh. los tres poderes. Uh-huh. Porque por donde le busques, no solamente la SEP y la Secretaría de... no solamente la Secretaría de Educación, por donde le busques, y además se me olvidó decirte, y las iglesias. Exacto. Ajá. Están han creado una amputación brutal de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral de los pueblos originarios. Y esto es lo que nos llevaría, algún día se va a dar, que se denuncia al Estado mexicano en el Tribunal Internacional de La Haya por un delito de lesa humanidad al haber amputado la memoria histórica y la identidad cultural al pueblo de este país. No, inclusive, maestro, creo que va más allá porque es una cuestión también de la historia de la humanidad, ¿no? Pero déjame decirte algo más de esto. Y se ha creado un gran delito de derechos humanos, porque cualquiera diría que el derecho más importante humano es la vida. Sin embargo, una vida sin conciencia no tiene razón de ser. Claro. Y cuando tú ves 200 años de un pueblo que aunque tiene vida no tiene conciencia, y que de repente te rasgas las vestiduras por ver todas las injusticias que se le han cometido y se le siguen cometiendo, entonces tú dices, bueno, ¿y por qué esta gente aguanta? ¿Por qué esta gente no responde? ¿Por qué esta gente dice, sí, patrón, para servir a usted? Pues justamente porque nos han cercenado, nos han amputado nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral, y eso, como persona, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Piénsalo bien, Iván. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Tú eres Iván. ¿Cuáles son tus dos apellidos? No, Iván Donaldson Loya, imagínese. Bueno, pues ahí está tu historia, ¿no? Claro. Tu padre y tu madre, y la genealogía materna y paterna. Uh-huh. Y eres lo que te recuerdas, igual que yo, ¿o no? Claro, totalmente. ¿Qué pasaría si nos dieran un golpe en la cabeza y perdiéramos la memoria y nos volviéramos amnésicos? Pues, no sé si tú has tenido la experiencia, la triste y dolorosa experiencia de estar al lado de un ser querido que ha perdido la conciencia, que tiene amnesia. Sí. Pero sí. es terrible, porque se saben seres humanos, saben hablar, sumar, restar, pero no saben quiénes son. Claro. Y viven siempre, pueden ser semanas o horas o meses, que no saben, que viven en esta amnesia, viven a la defensiva, viven inseguros, claro, viven temerosos, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho fallar los penaltis durante todos los torneos. Así Esta es. incapacidad que está dirigida y creada, y entonces las personas dicen, bueno, ¿y qué? Porque hay cretinos que me llegan a decir, bueno, ¿qué importa? Ya el pasado pasó, lo importante es el futuro. No, pues no. Si no hay pasado, no hay futuro. Claro, claro. Por eso seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Acabo de dar una conferencia en Cholula, en un centro cultural, y la conferencia versó sobre la matanza de Cholula. Que fue una de las más sanguinarias, ¿no? Es la primera matanza, todas son sanguinarias. Sí. No hay una más que otra. Sí. Pero déjame decirte que sí fue la primera. Uf. Yo digo que si mantenemos
la versión histórica hispánica de esa matanza que dice que los cholultecas iban a matar a los españoles y que entonces se les adelantó Cortés y que los mató a 3,000 personas, y entonces así se explica la matanza como un acto de defensa. Si no se sabe la verdad de por qué se mató a 3,000 personas, si no se resuelve ese primer caso, no se van a resolver todos los casos que siguen impunes desde esa matanza en 1520 hasta la matanza de Nochistlán, Oaxaca, la última, que todos son un rosario de injusticias y de infamias. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria histórica. Claro. Entonces tenemos que ir despertando, reconociendo y analizando nuestra verdadera historia. Y aquí nosotros tenemos una propuesta que hacemos a través de este medio para todos los que tengan corazón y sientan que el próximo año se van a cumplir los 500 años de la invasión europea. Cortés llegó en febrero a desembarcar en las costas de Quintana Roo. Yo pienso que necesitamos los mal llamados mexicanos, que en verdad somos anahuacas, hijos de los viejos abuelos. Necesitamos recuperar ese tiempo histórico de 1519 a 1521, día a día recuperar la memoria. ¿Qué fue lo que verdaderamente nos pasó? No solamente en la matanza de Cholula. ¿Por qué es que 500 pelafustanes que no eran soldados, porque no había soldados en el siglo XVI en Europa, de una persona que era un psicópata, un ladrón, un mentiroso, un asesino, que era Cortés, cómo pudo con 550 pues pelafustanes poder, entre comillas, conquistar un gran imperio? Porque eso es lo que nos dice la historia oficial. ¿Cómo es posible que logró eso? Y aquí hay varias posibilidades. Una, que no haya sido cierto. Dos, que los mexicas no fueran ese gran imperio que asumen que fue. Necesitamos verdaderamente analizar de una manera crítica y analítica el proceso histórico para descolonizar la historia y liberarnos y tener conciencia, memoria histórica e identidad, para ser mejores personas, para ser mejores familias, para ser un mejor pueblo, con estos grandes conocimientos que siguen en nosotros. Porque aquí permíteme decirte algo, Iván, yo creo que hay un banco genético de información cultural en los pueblos. Claro. Así como se sabe que hay en cada célula un banco genético con el cual se puede clonar a una persona, también en cada persona existe la información cultural de la civilización que lo generó. Y te demuestro de dos formas esta tesis. Yo tengo un hijo que nació en 1989 y mi padre murió en 1985. Mi hijo sacó todo lo de su abuelo y nunca lo conoció. Si lo hubiera conocido, hubiera dicho es que el niño tuvo la impronta de su abuelo. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en los terremotos del 85 y del año pasado, después de acabado de suceder el siniestro, la gente activó su banco genético de información y comenzó a organizarse y a rescatar a las personas. En Poniatowska lo escribe, la del 85, la desgracia del 85, la escribe en un maravilloso libro que se llama, una crónica que se llama Nadie, Nada. ¿Qué fue lo que pasó en el 85? Pero volvió a suceder el año pasado, ¿verdad? La gente se organizó, la gente que nunca había tomado un curso para rescatar, sabía lo que había que hacer, la gente se organizó y tanto en el 85 como el año pasado fueron las primeras horas las que determinaron el rescate de la gente que estaba bajo los escombros. Así es. Horas después llegaron los uniformes, llegaron los funcionarios, llegaron las declaraciones, llegó Televisa y TV Azteca,
y hasta apareció por ahí una niña fantasma. Sí. Y finalmente llegaron los granaderos a echar a un lado a la gente que estaba trabajando, porque ellos son los que sabían hacer las cosas. Ajá. Ellos no iban a tener el control. Sí, así es. Entonces ahí tenemos una demostración clara que existe un banco genético de información cultural en el pueblo, y por qué los que detentan el poder económico de este rancho llamado México no quieren que la gente tenga conciencia de ser, conciencia histórica, que no reconozcan su pasado ancestral, porque nosotros como civilización, Iván, alcanzamos el más alto grado de desarrollo humano que un pueblo antiguo ha logrado en la humanidad para todo su pueblo, insisto, para todo su pueblo. Claro. Porque nuestros viejos abuelos, especialmente en el periodo clásico, lograron, por ejemplo, inventar desde luego el maíz desde el preclásico, como dije al principio, ingeniería biogenética, hace 10,000 años, es increíble, pero también inventaron la milpa. Uh-huh. La milpa es el invento más importante de la náhuatl y uno de los más importantes de la humanidad, y te lo voy a explicar por qué. Porque en un terreno muy pequeño de por lo menos 20 por 40, un solo individuo puede trabajar 4 meses al año sembrando chile, calabaza, frijol y maíz, y tiene alimento básico para su familia durante un año. Esto implica como si hoy en la actualidad necesitáramos nada más trabajar 4 meses para tener alimento, sustento todo el año. Esto es lo que nos permitió, por ejemplo, fíjate, como dije hace rato, todas las civilizaciones construyeron pirámides, ¿no? Sin ponerse de acuerdo. En segundo lugar, por el número de pirámides construidas, está Egipto, que tiene 110 pirámides hasta ahora descubiertas. No todas son inmensas. Solamente en México, porque recuerden que la náhuatl es desde Nicaragua hasta Canadá, solamente en México el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene abierta al público 189 zonas arqueológicas. Y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Luego entonces somos el pueblo que ha creado más pirámides en la historia de la humanidad. Insisto, si seguimos pensando que las pirámides las hicieron, como dice Mel Gibson, para adorar al sol y a la luna, pues seguimos pensando como Hernán Cortés. Sí, totalmente de acuerdo, maestro. Es que yo creo que si usted gusta, maestro, le voy a pedir también que pues continuamente esté con nosotros compartiendo, porque los temas son muy variados, profundos, y se prestan para, pues, valga la redundancia, profundizar bastante, maestro. Retomando un poquito esta parte de la pérdida del conocimiento, su opinión personal, maestro, lo que usted piensa o en lo que usted ha investigado, ¿a qué se debió anteriormente de toda esta cuestión de la conquista y de Tlacael y todo esto? ¿A qué cree que se haya debido precisamente esa desaparición o ese abandono de los maestros toltecas? ¿Cree que esa es la primera? Y la segunda es, ¿cree que realmente, digamos, que se fueron, por decir de alguna manera, o algunos sí se quedaron, se escondieron? ¿Cómo entiende usted esto? ¿Qué piensa? Bueno, la primera respuesta es muy sencilla. Salvo la cultura occidental, judío-occidental, que piensa que todo es lineal, que un día éramos changos y poco a poco fuimos evolucionando según Darwin hasta ser blancos de ojos azules y hablar inglés, pues son los únicos que piensan en una evolución lineal. Todos los demás pueblos del mundo saben que todo es cíclico, así como viene la noche, viene la mañana y viene el cenit, y es un ciclo, así como la primavera, viene del invierno y luego seguirá el verano. Todo es cíclico, todo es cíclico. Entonces nuestros viejos abuelos llegaron a un proceso de nacer, crecer, reproducir y morir el conocimiento. Nada más que el conocimiento no muere, el conocimiento queda. Y los toltecas, yo estoy escribiendo ahorita justamente una novela que su nombre la explica, se llama
Netzahualcóyotl, el último tlatoani tolteca de la náhuac. Wow. Entonces, los toltecas siguen vivos, vigentes hasta nuestros días. Y la Toltecayo está presente y vigente en el ser del mal llamado mexicano, de este pueblo, lo que nos caracteriza, lo que nos hace diferentes a los europeos o a los asiáticos o a los africanos, lo que nos hermana con los pueblos de la Patagonia o de Centroamérica o de Perú o de la cordillera de los Andes. Entonces, nosotros somos un pueblo que tiene una memoria histórica ancestral, y que en esa memoria ancestral se sabe de nuestros maestros, ha sido cíclico. Acuérdate que ha habido 5 soles, y cada uno de estos soles acabó con una tragedia, una gran hecatombe, pero el siguiente ciclo tomó lo mejor del anterior, y está esto en una metáfora de una historia de los 5 soles, en la que cada sol va a mejorar al individuo y va a mejorar su alimento. En este caso no solamente sería el alimento físico, sino el alimento cognitivo, el alimento espiritual. Y nosotros acabamos de terminar en el 21 de diciembre de 2012 el ciclo de ciclos de 5 soles, es decir, la cuenta larga de 25.625 años. Ajá. De hecho, ya estamos en el nuevo ciclo. Este nuevo ciclo no es el 6º sol, porque no hay 8º día o 13º mes del año. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando llega a diciembre? Pues otra vez comenzamos con enero. Uh-huh. Y entonces ahorita estamos ya iniciando el nuevo ciclo de 5 soles, y estamos en el primer sol del nuevo ciclo. Ah, wow. Entonces, ahora voy a especular un poquito ahí. Según los expertos, según la historia dice que este 5º sol va a terminar por movimiento. Bueno, según los expertos, como por citar conocidos como Greenpeace, ellos dicen que al ritmo que estamos destruyendo el planeta no nos quedan más de 50 años de vida como civilización. Uh-huh. Hay un libro escrito que salió una nota en La Jornada la semana antepasada que se llama Colapso, y es el título del libro, que dicen que el colapso civilizatorio occidental viene del 2020 al 2050. Uh-huh. La UNAM asegura que para el año 2050 la mitad de la población de México va a tener cáncer. Wow. Pues nada más ve lo que está comiendo los niños hoy. Claro. Todas las porquerías, todos los refrescos, los chetos, todas estas porquerías, pues es lógico que después de 20, 30 años de estar comiendo esas porquerías, pues van a tener cáncer. Uh-huh. Entonces, con lo cual te quiero decir que pues ya estamos en el final. Ahora, el 21 de marzo supuestamente termina el invierno y comienza la primavera. Sin embargo, todos sabemos que el 21 de marzo no inicia ni termina no inicia la primavera ni termina el invierno. Es un proceso, ¿no? Uh-huh. A veces se adelanta, a veces se atrasa, a veces uno está hasta en abril con frío, o a veces en enero ya empieza a hacer calor, ¿no? O sea, normalmente se dicen que son ciclos, pero estos ciclos no son como reloj de que ya sonó la campana que se acabó el invierno y ya comenzó mañana la primavera. En un ciclo de 5.125 años, que es 5 ciclos de 5.125 años, nos dan los 25.625 años de la cuenta larga. Yo te preguntaría, en un ciclo de 25.625 años, ¿qué son 50 y 100 años? Pues nada, maestro. Sí, entonces, nada. En eso estamos viviendo. Entonces, los toltecas, hombres y mujeres de conocimiento, están aquí y han estado. ¿Qué sucede? Que ellos decidieron mantenerse en el lado del nahual. Uh-huh. Y por eso tienen un valor que dicen, una consigna que ellos dicen: la libertad ilimitada de ser un desconocido. Los toltecas están aquí, nada más que no los vemos, no los percibimos, porque seguramente muchos de nosotros hemos tratado con hombres y mujeres de conocimiento llamados toltecas, pero son tan sabias esas personas que no damos 20 centavos por ellos. Claro, ni nos damos cuenta.
Ese es su disfraz, y están perfectamente camuflajeados, y ellos tienen la libertad ilimitada de ser desconocidos en medio de una multitud. Entonces, la Toltecayo cumplió su ciclo, y está dicho, fíjate que es muy interesante pensar en las tradiciones ancestrales, como ya te estoy hablando de la tradición de los 5 soles. También te puedo hablar del mito del regreso de Quetzalcóatl. Y entonces ahí queda claro que Quetzalcóatl no es una persona, ni es una religión, ni es sabiduría. Exacto. Y el simple hecho de que estemos hablando en este momento, y que por tu conducto y tu canal de YouTube llegue a muchas personas, bueno, es que ya está ahí Quetzalcóatl nuevamente tocando la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente. Exacto. Dependerá de nuestra capacidad, de nuestra sensibilidad, de cuán dañados estemos o no estemos, de cuán intoxicados o no estemos, para poder escuchar el llamado de Quetzalcóatl de nuestro corazón. Imagínense nada más, maestro. Ojalá, pues cada vez más personas despierten esa memoria genética, porque también ese conocimiento, ¿no?, de Quetzalcóatl, también esa Toltecayo, todo está en nuestra sangre, ¿no? En esa mezcla que aparte no nada más contiene toda esa sabiduría de la náhuatl, sino inclusive del mundo, ¿no? Toda esta mezcla multicultural y genética que tenemos, maestro. Claro, así es. ¿Cuál era tu otra pregunta? Ya la respondió, maestro, porque era que si algunos se habían más bien como escondido o algunos escondido, ¿no? Pero ya la respondió a la perfección, maestro. Pues claro, nada más me gustaría apuntar algo que es muy importante hoy en día. Justamente la semana pasada me invitaron a Puebla a un evento, pues supuestamente de conocimiento ancestral, internacional de toda Latinoamérica, que fue un fracaso, pues porque no vino nadie, más que gente. Y quiero hacer este comentario porque vale la pena, los que están pues de fuera de esto, las personas que por primera vez están escuchando esto, y aquellos que ya han sido pues de alguna manera manipulados. Yo quisiera hacer una aclaración muy pertinente, creo. En los años 70 ha surgido un movimiento que le llaman de la mexicanidad. Ajá. Este movimiento surge o se desprende de un movimiento histórico de los concheros, que lograron mantener la esencia del espacio que nos habían quitado los conquistadores en el atrio con su danza, y tuvieron que hacer una serie de concesiones, y tuvieron que usar la concha, y tuvieron que usar los símbolos religiosos del conquistador, pero se mantuvieron en el espacio. Y esta gente, desde la época de la conquista hasta los años 70, mantuvo casi de manera clandestina la Toltecayo en el aspecto de la danza, los concheros. Y alrededor de los años 70 se dio un movimiento que tuvo que ver algunas personas académicos que empezaron a tocar y a analizar algunos textos, y empezaron a buscar otro discurso. Desgraciadamente, por la época, un discurso nacionalista, en algunos casos como el de un personaje que yo he leído y admiro y agradezco todo lo que he aprendido de él, pero recuerden que el conocimiento va evolucionando. Entonces lo que una persona escribió en los años 70, pues ya en los 2000 ya no nos funciona. Yo mismo a veces me leo textos que escribí en los 90 o en los 80 o hace 5 años, y yo cada día me doy cuenta que colonizado estoy. Claro. Pero bueno, entonces en este caso hay una persona que escribió un libro, que Romero Vargas Iturbe, Ignacio Romero Vargas Iturbe, y en el libro, en el nombre del libro, vemos pues aquí el problema, ¿no? Él dice los gobiernos socialistas de la náhuatl.
Ok. Ajá. Entonces, ahí hay no sé si queda claro lo que trato de decir con esto, ¿no? Entonces, se comenzó a usar, y aquí hay una cosa muy interesante que habría que mencionar. Uno de mis maestros fue el doctor Rubén Bonifaz Nuño, el gran poeta que fue condenado por la nueva Santa Inquisición hispánica por haberse dedicado a investigar a los viejos abuelos. Y déjenme contar esa historia porque es reveladora. Yo era director de la Casa de la Cultura de Oaxaca en los 80s y un día lo invité como poeta y después vino un fin de semana y pues hicimos intercambio de luces, pues nos dimos cuenta que los dos estábamos estudiando a los viejos abuelos. Y entonces ya después nos hicimos muy amigos, más bien fue mi maestro, no mi amigo. Y entonces yo le pregunté un día, oiga, doctor, ¿cómo fue que usted, siendo miembro del Consejo de Gobierno de la UNAM, creador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, traductor oficial de grecolatino de la UNAM, de repente esté usted estudiando la Toltecayotl, investigando la Toltecayotl? Y me dijo, mire, Guillermo, un día me di cuenta que yo sabía mucho de los griegos y de los romanos y de la cultura europea, pero que yo era un extranjero inculto en mi propia tierra. Yo uso mucho ese concepto de extranjero inculto en nuestra propia tierra, pero no es mío, es del doctor Rubén Bonifaz Nuño. Es decir, como un hombre tan culto, entre comillas, cultura con K, la europea, la colonizada, de repente tuvo un serrallo y se dio cuenta que pues sí sabía mucho de afuera, pero de adentro no sabía nada. Exacto. Bueno, entonces aquí diríamos que descolonizarse, tener ese serrallo que tuvo el doctor o que tuve yo en su momento, es un accidente del sistema, porque el sistema está hecho para que no nos demos cuenta que seamos colonizados, colonizadores, conquistados, conquistadores. Y pues simplemente en la escuela primaria nos enseñaron que cuando nuestros viejos abuelos derrotaron a los invasores en una fabulosa batalla en 1520 en la que le matamos a la mitad de la gente, nuestros maestros, a mí hace 50 años y a ti no sé hace cuántos, pero nos enseñaron a repetir como pericos, batalla de la noche triste. Sí, así es. Y es verdaderamente triste que desde José Vasconcelos en 1921 hasta nuestros días se siga haciendo patéticamente esta deformación mental de nuestros niños a través de la SEP, ¿no? Así es. Entonces, entrar en un proceso de descolonización mental, histórica, cultural, es un accidente. Puede ser porque leyó uno un libro, puede ser porque vio una película, puede ser porque escuchó un programa de Iván en YouTube, etcétera. Es un accidente porque no está programado, no está en el sistema de educación, claro. No te lo van a enseñar en la iglesia, no te lo van a enseñar en tu casa, ni en la calle. Esto es un accidente. Pero como dijo un poeta inglés, todos tenemos la cabeza metida en el fango. Pero habemos algunos que de vez en cuando volteamos a ver las estrellas. Y Oscar Wilde con eso nos demuestra que por más colonizados que estemos, podemos levantar la cara al cielo y ver las estrellas. Y saber que aunque tengamos la cabeza adentro en la colonización, sabemos que no es todo eso, sino que hay cosas muy elevadas que son guías ancestrales nuestras. Entonces, cierro ese paréntesis y te diré entonces que este movimiento que se llama la mexicanidad, pues casualmente está engrosado por pura gente que no es anahuaca, en su gran mayoría. Son puros güeritos, son puros gente urbana. De hecho, chilangos, ahí nació el movimiento, el Zócalo. Y ellos se dicen guerreros y ellos abominan todo lo occidental
claro que después de danzar se toman su Coca-Cola y comen su sopa marucha, los he visto, Sí. y en algunos casos sus chelas. Y entonces han ido en un rollo muy pues triste para mí, de utilizar a los mexicas como fuente de inspiración para buscar una identidad ancestral. Pero yo lo invito a estas personas que van por ese camino que yo juzgo equivocado, a lo mejor yo soy el equivocado, eso sí, claro, desde ahorita nadie tiene la verdad en la mano, pero yo pienso que siempre hay que pensar mal para acertar. ¿Por qué el Estado mexicano, en primera, nos ha amputado la memoria histórica y la identidad cultural ancestral? Esa es la primera pregunta. Luego, en segundo lugar, ¿por qué el Estado mexicano nos ha embutido a los mexicas o aztecas como la historia prehispánica de México? Piensen nada más el concepto de prehispánico. Sí, es una ofensa. Totalmente, maestro. Pero la catedral del México prehispánico, la suma catedral del México prehispánico, donde se idolatra todo este rollo, pues es el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿o no? Sí, claro. Catedral. Sí. Ahí en la entrada está el águila con la serpiente, el nopal y todo el Estado mexicano ahí. Sin embargo, con unas puertas de cristal, así como que es magnánimo el Estado que nos deja entrar a la historia prehispánica de México, aunque más adelante nos cobran la entrada, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la sala principal es la sala mexica? Claro. ¿Por qué? Si los mexicas fundan Tenochtitlan en 1325 y la destruyen los españoles en 1521, son apenas 196 años. Exacto. Y de esos 196 años es justamente cuando Moctezuma y Tlacaelel toman el poder de la Triple Alianza. Y eso sucedió en 1440. O sea que realmente el poquito poder en espacio y tiempo que tuvieron los mexicas fue de 1440 a 1521, o sea, 81 años. Exacto. Y que además lo crearon su poder en la transgresión de un pensamiento filosófico o espiritual ancestral, que cambiaron la espiritualidad por el mundo material, la guerra física y el sometimiento de los pueblos vecinos. Claro. ¿Por qué, por ejemplo, no se toma en este caso a los zapotecos con Monte Albán, por llamar algo, que duraron 1350 años en construir Monte Albán? Exacto. ¿O por qué no tomamos a los mayas? ¿O por qué no tomamos a los purépechas, que fueron los que derrotaron militarmente a los mexicas? Entonces, ahí hay una pregunta que tiene pues una respuesta terrible. Es decir, nos han inducido a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de Televisa, de TV Azteca, de las iglesias, del sistema, pues hasta es la TV Azteca, ¿no? Exacto. La TV Azteca, dirían los ismeños. Sí. Bueno, pues, ¿por qué nos han metido en la cabeza que nuestro pasado ancestral es azteca? Y todas aquellas personas que se ponen a danzar, que no es mala la danza, aquí entre nos, especialmente a los que somos gordos, nos hace mucha falta danzar, claro. Es un ejercicio, pero qué cosa tan terrible es que aún entre los propios personas que andan en este rollo de la mexicanidad, traen unos pleitos entre ellos, sí, no, horrendo, pero a muerte. Sí. Y algo más grave, mira, para que veas que es una cuestión solamente superficial. Ahora con esto de las candidaturas independientes, con tantos grupos de danza de la mexicanidad que están dispuestos a ser guerreros por la mexicayotl, era el momento de apoyar a la candidatura independiente de una mujer indígena que va a representar a los pueblos ancestrales de la náhuatl, Marichuy. Pues le dieron la espalda,
le dieron la espalda y no hicieron nada por ella. Ujú. Yo no digo que representara sus intereses políticos, pero simplemente como un gesto solidario, ¿no? Pues era apoyar ese movimiento. No, la dejaron morir sola. Y esta semana pasada que yo estaba en este bodrio, de repente, pues yo tengo 66 años, fíjate. Ujú. De modo que a mí el 68 me agarró en prepa, Ajá. prepa Coyoacán. Imagínese nada más si no tiene memoria de todo eso que pasó en carne propia. Por supuesto, y sabes, cuando estaba yo ahí, había casas de campaña y estaban acá los maestros mexicas, mexicayotl, danzando y emplumándose y gritando y danzando, y que todo es paz y amor y que todos somos hermanos, etcétera. De repente me sentí en el 68 con las comunas hippies. Ujú. Claro. Esa gente que decía paz y amor, hermano, y que hacían disque comunas hippies en las que se intercambiaban las mujeres, menos la mía, porque yo soy el jefe, Ajá. y que finalmente terminaban en unas broncas, pero épicas, casi como de vecindad de Tepito. Sí. Y bueno, todos los vicios y debilidades del sistema que tanto criticaban, pues ahí ellos mismos lo reproducían. De alguna manera yo me di cuenta de eso y veo que hay mucha intolerancia en las personas que se dicen mexicayotl, que se dicen mexicas, que están en esta búsqueda de la identidad que es muy justa, pero yo creo que hay algo que es irrefutable. Por eso comencé diciendo hay que pensar mal para acertar. Si a mí el Estado mexicano que me ha explotado durante estos 196 años me dice que mis abuelos son los mexicas, pongo ¿cómo se llama? Pongo la viga en el ojo ajeno, como va ese dicho. Sí. Porque hay algo malo ahí, Claro. ¿no? Claro. Porque esa gente que se dice mexica y que anda recuperando rescatando la cultura, y déjame hacer aquí un paréntesis muy interesante para todos esos que dicen que son rescatadores de cultura, porque yo tengo 40 años trabajando en esto. Nada más, maestro. Que sabemos esto, sabemos que la cultura no se rescata, es al contrario, Iván, la cultura es la que nos rescata a nosotros. Totalmente de acuerdo. Entonces, estos rescatadores, entre comillas, de la aztequidad, pues lo único es que le están engordando el caldo al Estado, al sistema. Claro. Porque mientras sigan danzando y tomándose su chela y su Coca-Cola, sus chetos y su sopa marucha, después de la danza, echándose su porro y peleándose y hablando mal de su tanito y menganito, pues no pasa nada. Pero si la gente empezara a vivir Toltecayot, fíjate, no a pensar ni a discutir o a dar conferencias sobre la Toltecayot, sino a vivir Toltecayot, que ¿qué quiere decir? Bueno, primero, comenzar a ver lo que estamos ingiriendo como alimento. Segundo, empezar a tener hábitos higiénicos que no solamente son de carácter físico, son también mental, una higiene mental, una higiene espiritual, emocional. Comenzando por dejar de ver televisión comercial y dejar de estar escuchando radio comercial. Claro. Y trabajaríamos con nosotros mismos y con nuestras familias por la educación, entendiendo educación no instrucción, porque la instrucción es la transmisión de conocimientos y la educación es la transmisión de valores. Lo que le hace falta ahorita a la sociedad mexicana son valores. Y no puede haber valores si no hay memoria histórica e identidad cultural ancestral. Así es. Entonces necesitamos recuperar los valores y los principios con los cuales los que hoy somos viejos, fuimos educados. Mi mamá tenía una chancla que era un instrumento pedagógico infantil. Sí. Y así podría yo hablar de muchas cosas. Necesitamos recuperar cómo vivían nuestros antepasados, y no estoy hablando de los toltecas o de los olmecas, estoy hablando de nuestros abuelos, de nuestros padres, los principios, los valores, ¿no? Necesitamos volver a esa educación en la cual fuimos formados, esos principios, esos valores, y
finalmente, para ser verdaderamente sabedores o ejercitadores de la Toltecayotl, pues organizarnos personalmente, administrar nuestros pocos recursos, no estar endrogándonos y estar comprando porquerías. Claro. ¿Sí? Ser personas con un carácter austero, con una actitud frugal ante la vida, dejar de estar en la moda, dejar de estar en el crédito de abonitos semanales cómodos. en Banco Azteca, maestro. Comenzar a vivir en la austeridad más draconiana de un tolteca, de un guerrero, de una guerrera. Claro. Porque el guerrero y la guerrera fundamentan su poder justamente en que no necesitan absolutamente nada. Ahí está su poder. Claro. Y finalmente organizarnos, nuevas formas de organización que son ancestrales. Y en este caso, déjame nada más decir que ahora que estamos en tiempos pues de locura y de engaño y de simulación, la democracia más antigua del planeta, porque democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Uh-huh. Y hay dos tipos genéricos de democracia: la democracia representativa, que nació en el país más antiguo de la humanidad. Iván, ¿tú sabes cuál es el país más antiguo de la humanidad? No, maestro. Estados Unidos. Ah, caray. Ah, pues sí, 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 de hecho. Sí. Porque antes de 1776 no habían países, claro, había reinos, imperios, naciones, sultanatos. Wow, sí. El concepto de Estado-nación moderno, do you know? Yes. De bancos, de empresas, de salarios, de moneda, de todo esto, bolsa de valores, surgió en Estados Unidos, el Becerro de Oro. Sí, totalmente. Esa democracia está creada por los mercaderes para gobernar a los pueblos a través del dinero. Y es a través de personas que tú le das tu voto cada 3 o 6 años y él hace lo que se le da su regalada gana. Y luego hasta te dice después de 6 años que no tienes una buena percepción de su trabajo, uh-huh, que te estás azotando, ¿no? Que el país está muy bien y que tú eres el que tienes una percepción equivocada, aunque te estés muriendo de hambre, aunque no tengas trabajo. Bueno, esa es la democracia que crearon los mercaderes en 1776. Pero hay una democracia que por lo menos tiene 3.500 años viva, vigente y presente, y con mucho orgullo te puedo decir que en Oaxaca es más que viva, porque entre sus 570 municipios, en 418 se siguen los usos y costumbres toltecas, o sea, la democracia tolteca, wow, donde hay una asamblea, donde las personas toman decisiones, discuten y toman decisiones, y la autoridad manda obedeciendo a la asamblea. En estos municipios el presidente municipal no manda por sus pistolas, ni manda por lo que él cree que debe de hacerse. Él manda obedeciendo a la asamblea. El mandato que la asamblea dio, él lo tiene que cumplir. Y ahí hay tequio, hay trabajo para la comunidad, ahí hay servicio. Y una cosa muy interesante, fíjate, en las comunidades oaxaqueñas no hay partidos políticos, ahí no hay elecciones de partidos políticos, porque una cosa maravillosa de la democracia tolteca es que desde que son chamacos, ya 15, 16 años, los empiezan a formar en valores de servicio a la comunidad. Uh-huh. Les llaman topiles. Entonces desde ahí comienza la carrera de servicio de un ciudadano en una comunidad anahuaca, oaxaqueña, de usos y costumbres, y entonces le van dando poco a poco cargos según su desempeño, cada vez con mayor responsabilidad, hasta que llega a ser autoridad. Entonces, por ejemplo, si te nombran a ti topil 2 años, te dejan descansar 2. Si te nombran, por ejemplo, para cuidar la iglesia, 2 años o 3 años, pues te dan esos 3 para si te nombran en un comité, tú sirves al pueblo sin cobrar, y ahí vas aprendiendo a servir, es decir,
Fíjate qué cosa tan sabia, el pueblo va capacitando a su propia gente para gobernar. Maravilloso, maestro. Increíble. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos copiar culturas nuevas como la de 1776 cuando aquí tenemos una democracia milenaria? Claro. Y no la tenemos en libros, ni la tenemos en un discurso pues romántico, sino por lo menos en Oaxaca hay 418 municipios que se llevan por sus y costumbres. Claro está, y ya sería justo también decirlo, muy agredidos los municipios, muy acechados, muy corrompidos, y en algunos de ellos ya no hay usos y costumbres, sino hay abusos y malas costumbres. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque a una empresa minera inglesa le conviene más tratar con una autoridad municipal tirándole unos dólares en la cara que enfrentarse a una comunidad en una asamblea y decirles: les venimos a destruir su entorno, a contaminar sus aguas, a destruir sus bosques, y luego ya que les hayamos quitado la riqueza nos vamos y les dejamos esto como un campo de guerra. Que eso es lo que está sucediendo. Entonces la democracia tolteca es una democracia ancestral, viva, vigente, presente, pero igual están muchas instituciones como son la familia, como son el Calpulli, nada más que están disfrazados. Necesitamos reconocer, necesitamos ver lo que siempre nos han dicho que es de indios tontos, de pueblos poco evolucionados, pueblos ignorantes. Debemos quitarnos esa venda tan terrible y ver la grandeza de los pueblos en todo México que han sabido mantener esta sabiduría a sangre y fuego, y que hoy son el legado más importante para tener pues otra forma de vida. Y ahí está Cherán como un ejemplo claro de que se puede recuperar esa sabiduría y implementarla para el bien de la comunidad. Por eso uno de los lemas, nosotros tenemos una asociación civil que se llama Educayotl AC, y nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Wow. Y nosotros nos dedicamos a dar, especialmente trabajamos con maestros de educación indígena de Oaxaca, porque si alguien necesita la memoria histórica y la identidad cultural ancestral son los niños oaxaqueños indígenas. Claro. Esto lo hacemos de tequio, no lo paga el gobierno ni lo paga ni nadie. Los maestros, tú sabes, no sé si has tenido experiencia comunitaria, pero si tú vives en una comunidad y tu esposa va a dar a luz, tú llamas a la partera y la señora viene y no te dice: mi precio es tanto. No. Señora llega a tu casa y se desempeña con toda su habilidad ancestral y te saca tu chilpayate. Exacto. Y si tú no le tienes dinero, si no tienes dinero, tú le das lo que tengas. Es reciprocidad, eso es guelaguetza. Wow. Hoy por ti, mañana por mí. Entonces nosotros vamos a las comunidades con los maestros que nos llaman. No creas que es ni el YEPO, que es como la Secretaría de Educación Pública aquí en Oaxaca, o el sindicato, la CENTE, no. Los propios maestros nos llaman a este tipo de pláticas que, como ves, son interesantes, modestia aparte. Sí, bastante. Y la gente empieza a conectar su banco genético de información. Entonces ellos sacan el sombrero y ahí nos ayudan para los gastos, ¿no? Para los frijolitos, y sobre todo que como yo mucho, pues imagínate. Pero esto es algo que se hace de servicio. Y en eso me da mucho gusto decirte que mi esposa y Luz y tu servidor trabajan en el calle así de tequio. Y nuestros hijos han entendido nuestro trabajo y pues aquí no hay televisión, ni hay consumismo, porque no hay dinero además, ¿no? Claro. Pero hay una forma de vida que se fortalece en las acciones del espíritu, ¿no? Que son las que cuentan y que nos enriquecen mucho, nos endulzan la vida y nos permiten enfrentar esta vorágine de esta vida moderna. Ajá. Que nos destruye, nos nulifica y nos consume y nos desecha, ¿no? Entonces la idea es que el futuro de México es su pasado. Exacto. El día que los mexicanos conozcamos nuestro pasado ancestral, en ese día vamos a cambiar. Y esta es la razón por la cual desde hace
19 años tenemos un portal en internet que se llama www.toltecayotl. Se escribe Tolteca y luego Y de Yolanda, O de Oscar, T de Tomás y L de Luis.org, toltecayotl.org. Ahorita andamos como en 22 millones y medio de visitas. Cada mes son más de 200,000 visitas que hacen a Toltecayotl. Ahí están todos mis libros, los pueden bajar gratuitamente, los pueden descargar. Y yo les recomiendo mucho un libro que es mi caballito de batalla, que se llama Historia Verdadera del México Profundo. Es decir, es la otra historia, no es la de la batalla de la Noche Triste, es la otra historia, la que no nos quieren contar, porque afortunadamente sí hay historiadores y hay investigadores descolonizados y críticos, nada más que a esos nadie les hace caso y no los entrevista Televisa y no están haciendo libros de texto. Exacto. Como yo te dije al principio, yo soy un humilde promotor cultural de la Toltecayotl, y los promotores de cultura tenemos que investigar, promover y difundir. Y algunos años yo fui promotor cultural de las bellas artes europeas, ¿no? De la cultura con K. Me capacité y reorienté mi trabajo. Entonces, en esta metodología, uno tiene que investigar, tiene que promover. Entonces, bueno, esto me ha hecho escribir, sí. Yo no soy escritor, pero he escrito bastantes libros que son síntesis. Por ejemplo, les recomiendo una novela, porque como yo sé que mucha gente es como yo que no lee, por ejemplo, mis novelas, como tengo una novela que yo creo que todo mexicano debería leer, porque además es de 100 cuartillas, entonces se lee muy rápido. Ajá. Son novelas de bolsillo, que es la historia contada de puño y letra de Gonzalo Guerrero. O sea, Gonzalo Guerrero, eso es lo que le iba a decir, maestro, que tristemente ya casi estamos ya para terminar, pero precisamente quería decirle eso, que si nos permite más adelante poder profundizar y hablar sobre esos maravillosos manuscritos y profundizar sobre todo ese tema, vamos a llamarle, del desarrollo del espíritu y de ese camino filosófico de la Toltecayotl, maestro. Claro, nada más déjame apuntar para las personas que no conocen esto, que Gonzalo Guerrero fue un español que naufragó en las costas de Chetumal en 1511 y se hizo maya y aprendió a hablar maya y aprendió la cultura maya. Entonces mi novela, a diferencia de todas las demás que han escrito y que yo le he leído, por supuesto, son como la de un Robinson Crusoe español entre los mayas. Mi novela es al revés. Mi novela es un salvaje español que se cultiva, se hace ser humano, se concientiza con la cultura maya. Y por tal se casa con una mujer maya a la que ama, desposa en la religión maya, y tiene 3 hijos, los 3 primeros mestizos mexicanos nacidos por el amor de un hombre a una mujer, y por lo tal Gonzalo Guerrero morirá luchando en contra de los españoles y morirá de un arcabuzazo. Gonzalo Guerrero, Tzatzil y sus 3 hijos deberían de estar en todas las plazas de México en vez de Hernán Cortés o Cristóbal Colón, porque esa es la génesis del mestizaje, porque yo no rechazo la parte hispánica que hoy tengo, la agradezco, porque nosotros la hemos recreado, la hemos mejorado, la hemos transformado, y puedo decir que somos el país que tiene más hablantes de español, y que somos el país que mejor habla el español, verbo y gracia. Por eso las películas anglófagas se traducen al español mexicano, claro, para pasarse en Cuba o para pasarse en Argentina, pero sería muy difícil recibir una película de Brad Pitt hablando con hostias y joder y sí, todo eso, pues nada, sería muy duro. En cambio, pues eso nos habla de que hemos hecho apropiaciones culturales muy maravillosas. ¿Y por qué? Porque somos una civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del pueblo. Y déjame terminar con esto. Inventamos el tiempo. Inventamos 5 calendarios, uno lunar, uno solar, uno venusino, uno de las Pléyades y uno de la galaxia. Y esos 5 calendarios, como un reloj, estaban engranados unos con otros. Fuimos el primer pueblo que inventó el cero matemático, que inventó la primera calculadora del mundo, el
Nahualcinsin, no un abaco chino básico, sino una calculadora. Somos el pueblo que inventó el maíz, la milpa. Y así el pueblo que tuvo el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad. Entonces, durante 3000 años fuimos a la escuela de generación en generación. Ve qué clase de gente somos. Mira, mi esposa y yo que vamos a las comunidades allá por donde no pasó Dios, y si llega la Coca-Cola, y vemos personas que ni siquiera han ido a la escuela y son muy educados, claro, con unos valores increíbles como humanos. Y sin embargo te vas a las ciudades más cosmopolitas y de Oaxaca y encuentras gente leperusa que tiene licenciatura, maestría y doctorado y son bestias peludas que hay que ponerles sacarle la chancla, maestro, y amarrarles las pezuñas y las garras, porque toman todo lo que no es suyo. Claro. Entonces aquí la diferencia entre educación e instrucción. Entonces 3000 años de haber ido a la escuela nos han hecho lo que hoy somos como pueblo, y eso cuenta mucho. Eso es algo muy importante, y creo que ahí está nuestro futuro, en el reconocimiento pleno de nuestro pasado, de nuestras glorias, de nuestros logros, de nuestros alcances. Y te puedo decir que para 1519 hay estudios serios de un macehual, un hijo de la Conasupo de Tenochtitlan, no un sino un agente de abajo, con un agente de abajo de Madrid de 1519. No hay comparación en alimentación, en salud, en educación y en organización. Claro. Somos el pueblo que tiene un pasado glorioso que puede volver a repetir, pero justamente para que no se repita estamos condenados a una amnesia inducida para que sigamos repitiendo los mismos errores. Así es, maestro, así, nada más así. Pues muchísimas gracias, maestro, por esta pues plática que a mi parecer pues ojalá y sea la primera de muchas, maestro, para poder profundizar más en todo este conocimiento, que más personas puedan pues comprender, conocer y sobre todo pues como usted dijo, practicar la Toltecayotl. Y pues muchísimas gracias. ¿Quiere volver a repetir nada más para que la gente lo tenga más claro, las páginas donde pueden contactarlo y demás, también para que puedan ver sus libros? Claro, gracias. Tú me dijiste que esto lo vas a pasar en YouTube, ¿no? Sí. Y ahí voy a poner los enlaces también, maestro. Exacto, que pongas el Facebook, que pongas el Twitter, que pongas el blog, que es Tolteca-Guillermo Marín, blogspot.mx, que pongas toltecayotl.org, aquí oaxaca.com, y mi correo que es tigremarin@gmail.com. Yo tengo una lista de víctimas, les llamo. No sé si tú estás en mis víctimas. Ajá. Pero las personas que mandan un correo, normalmente les digo cuando doy una conferencia que los que quieran ser víctimas, pues que me manden un correo. Nada más que me pónganme en su lista y yo cada semana les envío gratuitamente un ensayo, un libro, un video, un artículo, algo. Siempre les estoy mandando a los viejos abuelos de manera gratuita. Entonces sí, será un honor estar contigo cuando tú lo quieras, y te voy a agradecer que me avises para poner estos links que tú vas a hacer, poner el link en mis páginas, en la de Facebook está como Guillermo Marín, y también estamos como Rostro Propio, Corazón Verdadero, pues para reproducirlo, ¿no? Nosotros hacemos esto con el corazón en la mano, no buscamos un lucro, no buscamos. Hay un concepto fundamental de nuestro trabajo que es sin miedo y sin ambición. Wow. Sin miedo a perder y sin ambición a ganar, sino simplemente hacer lo que debemos de hacer, y Toltecayo de servir a la comunidad. Entonces, entre mejor podamos servir a la comunidad, entre más información le demos para que despierten, pues adelante, y el que no, pues también, porque hay que tomar en cuenta que mucha gente no estará de acuerdo en todo lo que hemos dicho, y claro, tiene razón, claro, ¿no? También tienen razón. Hay gente que habla de que nuestra cultura ya pasó, hay gente que dice que hacíamos sacrificios humanos, hay gente que dice que los mexicas eran pues
la crema innata del México prehispánico, en fin, hay otras formas de pensar muy respetables también, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues nosotros a partir de eso actuamos sin miedo y sin ambición, con mucho respeto, pero sí con muchas ganas de servir a nuestra gente. Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti y estoy deseoso de ver lo que vas a hacer. Gracias, maestro.